Vamos a compartir pantalla. Y vamos a ir a los Power, no. ¿Ahí lo ven? Sí. Activen si no los micrófonos, yo no tengo problema. Ya somos poquitos. Bien, todo esto, yo ayer ya los vi con los chicos nuevos, todo lo que es principio de contabilidad generalmente aceptados, lo que es la contabilidad, el sistema de información contable, la definición de contabilidad, si es una técnica, una ciencia o un arte, que la contabilidad nos va a brindar información patrimonial, económica y financiera, o sea, es decir, qué tipo de información nos va a dar. Perdón, ¿alguien habló o me pareció? Que tengo el volumen bajo. Ahí está. Bueno, cualquier cosa, chicos, activen el micrófono y me preguntan, ¿sí? Porque yo al compartir pantalla ahora no veo si hay mensajes. Así que activen el micrófono y me van preguntando. Bueno, como les decía, esto ya los pudimos ver ayer con los chicos nuevos, vimos también lo que es el sujeto de la contabilidad, y hacemos una refrescadita, total no viene nada mal, y sabemos que el sujeto es como decir a quién le voy a aplicar la contabilidad. La contabilidad se la voy a aplicar a todo aquel que existe o puede tener existencia, es decir, al ente. Y a ese ente es el que va a realizar las actividades de producción, de servicios, de lo que fuere, para lo cual tuvo su origen. ¿Sí? Entonces, y a eso es lo que lo vamos a llamar que es una empresa, una organización. Una organización es un conjunto de personas que se reúnen para, a través de unas determinadas actividades, lograr un fin específico. Esa organización es lo que vamos a terminar llamando el ente, es al sujeto al cual vamos a aplicar las normas contables para obtener la contabilidad de los mismos. Ese sujeto sabemos que puede ser una persona física o una persona jurídica. Es decir, es una persona física cuando el ente es únicamente de una sola persona, es decir, por ejemplo, yo tengo los medios y pongo una panadería a mi nombre, o quizás me asocio con un tercero, formo una sociedad, ya sea responsabilidad limitada, acciones, lo que fuere, y es lo que llamo una persona con características de ente jurídico. Todos tipos de personas necesitan de un sistema contable. ¿Para qué? Para que se puedan organizar, para que todos sus componentes o todos sus hechos económicos estén respaldados y que puedan ser registrados, porque no nos olvidemos que todos los hechos económicos que vamos a registrar son todos los hechos que tienen una respaldación contable, es decir, un documento respaldatorio nos va a permitir que podamos registrar esos hechos. Como dice acá, cada organización posee participantes, objetivos, metas, va a desarrollar actividades, y esto es algo importante que yo le aclaraba a los chicos ayer. Tenemos que ver, cuando hacemos la contabilidad, o sea, la contabilidad la vamos a tener que aplicar a todo tipo de organización, pero la diferencia está en que tenemos que analizar el objetivo de cada uno de los entes, que no van a ser los mismos. El ejemplo claro que les decía ayer es el objetivo, por ejemplo, de una empresa industrial o comercial, obviamente que lo que busca ¿qué es? Maximizar las ganancias, obtener la mayor cantidad de ganancia posible, ¿sí? Pero que no va a ser, que va a ser muy distinto al hospital.
Entonces, ¿por qué? Porque el hospital, el objetivo es brindar la mejor atención sanitaria. Y el ejemplo muy claro que yo les daba ayer a los chicos acá es la diferencia entre lo que es el Hospital de Junín y una de las clínicas privadas, sea sanatorio, sea la pequeña, lo que fuere. En un hospital, en el Hospital de Junín, lo que buscan es brindar la mejor atención sanitaria. Y aunque no tengamos una obra social, nos van a atender igual, porque el objetivo es distinto. Y si bien en cualquiera de las clínicas privadas de Junín, uno de los objetivos primordiales, obviamente, es brindar la mejor atención, ¿qué es lo que buscan también? Maximizar ganancias. ¿Por qué? Porque el capital es privado. Por lo tanto, vayamos a alguna de las clínicas y cuando nos dicen obra social y le decimos no tenemos, nos van a decir, bueno, la consulta son 1.000 pesos. No nos van a atender si no tenemos la obra social. Y esa es la diferencia que los caracteriza. Uno es capital privado y otro es capital público. El sujeto del sistema de información contable, que sabemos que es el ente, va a realizar diferentes actividades, como transformar insumos, pagar, hacer las ventas, o sea, todo lo que sabemos que se hace en una organización. Seguimos y bueno, esto también hablamos en cuanto a que el ente es uno de los principios de contabilidad generalmente aceptado importante, da respuesta también al otro objetivo, que es el de la empresa en marcha y el ejercicio económico. Luego llegamos al objeto del sistema de información. Chicos, yo con esto voy rápido porque ya que la cursaron saben que son temas generales que yo ya los doy por sabido, porque aparte la mayoría aprobó el primer parcial, y con el resto de los chicos ya lo vi. Por eso me quiero, más que nada, limitar luego a lo que es la registración y a los rubros. Es lo que más fallan siempre. Después seguimos con el objeto del sistema de información. Y fíjense, ¿cuál es el objeto? El patrimonio, porque el objeto es lo que me va a demostrar las modificaciones patrimoniales que existen en la empresa. Y acá aparecen dos conceptos muy importantes. Por un lado los recursos y por otro lado las fuentes. Es decir, que sabemos que hay una estructura de recursos y una estructura de fuentes. A ver si hay alguien que no puede entrar. No. Aguárdenme, que ahí estoy, le paso el link. Entonces, les dijimos que tenemos una estructura de recursos y una estructura de fuentes. Dentro de los recursos, genéricamente vamos a encontrar, ¿qué entendemos por la palabra recursos? Todo aquello que la empresa necesita para poder salir adelante. Es decir, si yo hoy quiero poner una empresa, voy a necesitar recursos ya sea humanos, dinero, que ahí tenemos lo que se llama recursos económicos. Y los recursos humanos, obviamente, son aquellas personas que aportan a los servicios de la organización. Tenemos que tener en cuenta que esos recursos tienen que tener características, es decir, tienen que ser cuantificables. Cuantificables significa que los podemos medir en moneda, libre utilización, que puedo poseerlos, escasos, útiles, fungibles. Y esta es una de las características fundamentales de los recursos, la propiedad. Es decir, que no solamente disponer de ellos, sino que para que un recurso sea considerado un activo, lo que tenemos que tener es la propiedad del mismo. ¿Cuáles son los ejemplos de los recursos? Como les dije, lo que necesitamos para todo inicio de un ente. El dinero en efectivo, los insumos y otros elementos tangibles, los equipos y derechos. Eso es otra pata importante de la mesa. Los derechos que tienen las personas en los activos. Como ya esto lo expliqué la clase pasada, y sabemos que estos recursos los puedo poner yo para hacer el inicio de una sociedad, o también lo podemos salir a buscar afuera. Cuando salimos a buscarlos, es decir, que buscamos la fuente. ¿Quiénes no van a financiar esos recursos?
Y esos recursos pueden ser aportes propios, es decir, tengo el dinero yo y los aporto a la organización, o puedo salir a pedir el dinero o la financiación a una fuente de terceros. Eso, fíjense que acá lo tenemos, aporte de los propietarios, crédito otorgado por el vendedor del recurso, crédito otorgado por un tercero, y el resultado de las operaciones del ente cuando sean positivas. Vamos a explicar cada uno de estos. Aporte de los propietarios. Soy yo misma la que, con mi dinero ahorrado, lo invierto para colocar en la organización de una empresa. El crédito otorgado por el vendedor del recurso. Si yo me estoy dedicando, o quiero empezar a dedicarme a la venta de indumentaria deportiva, este recurso, es decir, el que me va a vender la ropa que yo quiero poner en mi negocio, es el proveedor, que me va a dar la mercadería para que yo se lo pague dentro de un plazo estimado. Es decir, ahí estoy hablando de un crédito a plazo. El crédito otorgado por un tercero, no por el proveedor, puede ser, por ejemplo, un banco. El resultado de las operaciones del ente, cuando sean positivos, quiere decir que cuando ya la empresa inició su actividad y al cierre del ejercicio ya obtuvo una ganancia, si esa ganancia no la reparte, la puede reinvertir en la misma empresa. Por eso estoy hablando ahí de otros recursos. Bueno, como ya esto lo fuimos hablando la clase pasada, y acá es a lo que quiero llegar. Entre los recursos y las fuentes existe una relación de causalidad. Es decir, hay una causa por la cual hay existencia entre uno y otro. Dice, los recursos pierden individualidad con la fuente. Es decir, que no importa quién me los dio, lo que siempre tengo que lograr es que exista esta igualdad. Los recursos sean igual a las fuentes de tercero más las fuentes propias. Y fíjense a qué llegamos acá abajo. Los recursos es la inversión que yo hago. Es decir, ¿qué es lo que yo invertí como propietario o qué es lo que yo invertí pidiéndole préstamos a otros para poder invertirlo en mi sociedad? Entonces, lo que yo invierto es lo mismo a lo que me financian. Acá dice, todo recurso debe ser provisto por alguna fuente. Partimos de esta igualdad o equilibrio contable. Y acá ya empezamos a hablar de una ecuación básica fundamental que existe en contabilidad. Recursos igual a fuente. Lo que se equipara, que el recurso son los activos y la fuente son los pasivos. ¿Y por qué decimos activo? Dice, contribuyen activamente al logro de los fines de un ente. Y bien dijimos en la clase, el activo son todos los bienes y derechos que han sido transmitidos en propiedad del ente. Fíjense esta palabra importante que dice acá, propiedad. Lo primero que tienen que pensar para saber si algo es un activo es si tenemos la propiedad, ya sea por terceros o por los socios. Ya sea por tercero, porque recuerden que para que yo tenga un recurso o un activo, tiene que haber sido financiado por alguien, es decir, tiene que haber venido de una fuente de financiamiento. Esa fuente de financiamiento puede ser de terceros propios, o bien sobre los cuales el ente controla los beneficios económicos que producen. Si bien es un concepto de activo bastante grueso, siempre les dije desde la clase pasada y en la de ayer que nos vamos a quedar con unas muy simples. Conjunto de bienes y derechos, propiedad del ente. Quedémonos con eso. Que tienen que tener características. Ya lo vimos ayer con los nuevos, los que vienen recursando ya también lo saben. Esto lo pasamos. A ver, elementos patrimoniales, esto ya está. Vamos directamente a el pasivo. Fíjense que la otra parte de la igualdad de la ecuación contable dijimos que teníamos las fuentes de financiación y las dividíamos en propias de terceros. Y esto decimos que es todo el pasivo. Pero ¿qué pasa? Ese pasivo, es decir, las obligaciones que tiene el ente frente a terceros, recuerden que siempre es lo que tengo, lo debo. ¿Sí? Hay una diferencia, que esa diferencia va a ser el patrimonio neto. Pero siempre va a existir una deuda. Siempre algo voy a tener que deber.
Entonces, ahí estamos hablando del pasivo. El pasivo es la fuente de financiamientos de terceros. ¿Por qué? Porque la fuente propia es lo que yo puse al principio de la organización del ente. Y es esto, al inicio de la vida del ente, la fuente propia es el aporte del propietario. ¿Sí? Entonces, los pasivos, derechos que poseen terceros sobre los recursos del ente. Dicho de otra manera, obligaciones que el ente tiene con terceros. Es decir, lo que yo tengo que pagar. Esas obligaciones pueden ser de tres tipos, ya sea de dar, de hacer, de no hacer. Obligaciones de dar, dijimos, y está en uno de los power que los puse en la clase de ayer, las obligaciones de dar en las que tengo que pagar algo. En las obligaciones de hacer, en las que en vez de desembolsar, por ejemplo, dinero en efectivo, lo voy a hacer a través de una prestación de servicio. Y en las de no hacer, es cuando, sin transferir la propiedad, por ejemplo, entrego en préstamo un inmueble para que el tercero haga uso. Bien, esto se los dejo a ustedes en cuanto a la clasificación del pasivo y de los activos, y llegamos a algo importante, el patrimonio neto. Sabemos, que les dije, la igualdad patrimonial contable es activo igual a pasivo y patrimonio neto. El activo es pasivo de terceros y pasivo propio. Y acá tenemos esto que les estoy marcando, es lo básico, y que de ahora en más van a empezar a trabajar con eso. Patrimonio, conjuntos de bienes que se recibieron del padre. O sea, si vamos a buscar en el diccionario, me va a decir que el patrimonio es el conjunto de bienes que recibimos de nuestros padres, de nuestros familiares. Pero cuando hablamos de patrimonio de una empresa, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. O sea, es todo. ¿Por qué? Porque el patrimonio es el remanente, la diferencia entre el activo y el pasivo. Por eso se lo denomina patrimonio neto, en referencia al procedimiento para el cálculo. Si yo sé que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, el pasivo que está sumando lo paso restando. Ecuación básica de despejar X. Entonces, el patrimonio neto dice, representa el derecho que tienen los propietarios sobre los activos. ¿Por qué eso? Porque si yo digo, tengo 100 de activo, tengo 50 de pasivo, yo sé que el patrimonio neto va a ser 50. ¿Y qué son esos 50? El derecho que tienen los propietarios sobre el activo, es decir, sobre el remanente. Porque el patrimonio neto no es más que eso, es el remanente entre el activo y el pasivo. Y de ese remanente vamos a decir, es el derecho que yo como socio, o como propietario, o como aportante, tengo sobre los activos. En todo momento de la vida, bueno, en cualquier momento se termina, en todo momento, cuando se corte, entramos de nuevo con el mismo link. En todo momento de la vida del ente, el patrimonio neto representa el valor económico de los derechos de los propietarios sobre el remanente. Ya se lo expliqué. Y acá hay algo que quiero que quede bien clarito desde hoy, que siempre se confunden. Dicen, el patrimonio neto es igual al capital. No. Hay un único momento en donde esta igualdad se da. Y es en el momento de origen de la sociedad, en donde yo digo, bueno, quiero poner un negocio. Tengo 100.000 pesos y los pongo para poner el negocio. Ese es el único momento donde esta igualdad se va a dar, donde el patrimonio es igual al capital. ¿Por qué? Porque el patrimonio está compuesto por muchas cosas, no solamente por esto. Pero cuando inicio, sí, es lo único. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Puede repetir que como que se quitó la pantalla? Sí. Acá. Porque normalmente, y nos ha pasado en los finales, le preguntamos a los chicos, bueno, ¿el patrimonio es igual al capital? Dicen sí. Muchas veces cuando hablan, se refieren al patrimonio como si fuese nada más que el capital. Hay algo importante. Esto, la palabra capital, y fíjense que se los pongo acá,
representa el aporte de los propietarios. Nada más. Por eso, estos dos conceptos son iguales únicamente en el inicio de la sociedad. En esa sola parte. ¿Por qué? Porque después el capital, perdón, el patrimonio neto, ya hasta yo me estoy confundiendo, el patrimonio neto empieza a tener otros conceptos que lo integran, no solamente el capital. Entonces, recuerden eso, patrimonio es igual al capital en el inicio del ente. Desde que ya tengo la primera operación en donde el patrimonio empieza a cambiar, o sea, donde empieza a haber resultados, ya el patrimonio neto no es igual al capital. Cambia la cuestión. Bueno, acá esta Filmina dice lo que les acabo de decir. Fíjense que esto es importante, este cuadrito. Si yo sé que el activo, tengo el pasivo. El activo son bienes, derechos, y el pasivo son obligaciones. Fíjense que yo les puse que el patrimonio es el conjunto de eso, de los bienes, de los derechos, de las obligaciones que tiene el ente. De modo tal que el activo menos pasivo es el patrimonio neto. Y esta es la ecuación patrimonial contable básica que vamos a empezar a usar. Esto es un ejemplo de cómo calcular el patrimonio neto de una empresa, que ya con Carla lo vimos en la clase pasada. Y ahora empieza algo importante, la determinación de resultado. Es decir, pero ya lo vimos también, ya vimos una determinación de patrimonio cuando hay resultado, entonces esto lo vamos a pasar. Ahora empezamos, porque yo hablo de resultado y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué es resultado? A ver, perdón. ¿Por qué no lo deja entrar? A ver. Bien. Dice, resultado, los componentes de la igualdad patrimonial contable cambian constantemente durante la vida del ente, consecuencia de las operaciones con los propietarios o con terceros. Dijimos, ¿qué es la IPC? Igualdad patrimonial contable. Lo mismo a decir, activo igual a pasivo más patrimonio neto. Dice, los elementos o los componentes de la igualdad cambian constantemente. Cuando esos cambios hacen que se modifique el patrimonio neto, empiezan a aparecer este concepto. Son los resultados. Y dice, la lectura del patrimonio puede efectuarse en cualquier momento, pero la información de carácter general se emite con determinada periodicidad, de ahí la necesidad de definir el concepto de periodo. Recuerden que esto es uno de los principios de contabilidad generalmente aceptado, es decir, el periodo que tengo para cuantificar cuál va a ser la ganancia y cuál va a ser la pérdida, y de esa manera medir el patrimonio del ente. Fíjense, estamos hablando de dos principios de contabilidad generalmente aceptados. Cada vez que hablemos de resultado y yo les pregunte qué significa, es toda variación. Fíjense, ¿cómo tiene que ser la variación para que sea resultado? Cuantitativa del patrimonio. Y hay una aclaración acá entre paréntesis. No atribuible a aportes o retiros. ¿Por qué? Porque las variaciones cuantitativas, y la palabra se lo dice, es cuando el patrimonio aumenta o cuando el patrimonio disminuye, pero como consecuencia de que hubo un hecho económico que hizo que se modificara alguno de los elementos de la ecuación contable. Pero no vamos a decir que existe resultado cuando alguno de esos elementos se modifica como consecuencia de que hubo socios que hicieron nuevos aportes o que hicieron nuevos retiros. Es decir, cuando un socio hace un aporte o hace un retiro de su sociedad, el patrimonio neto aumenta o disminuye, pero no aumenta o disminuye como consecuencia de un resultado. Lo hace como consecuencia ni nada menos que del aporte y del retiro. Otra cosa es cuando sí hay variación del patrimonio neto como consecuencia de resultado.
Esta es una pregunta de final. Y dice, ¿cómo conozco yo que existe un resultado? ¿O cómo puedo conocer el resultado de una empresa? ¿Cómo lo puedo conocer? Existen dos enfoques. El primero es por diferencia patrimonial. Es decir, si yo inicié el periodo o ejercicio contable el 1 de enero con un patrimonio de 100.000 pesos, y al 31 de diciembre, cuando hago el balance, los números me dan que el patrimonio neto de la empresa es 150.000, es fácil determinar el resultado por diferencia patrimonial. ¿Qué hago? ¿Cuánto terminé? 150. ¿Contra cuánto arranqué? 100. Bueno, gané 50. Ahí tengo una determinación de resultado por diferencia patrimonial. Igual unidad de medida e igual criterio de evaluación. Recuerden que son conceptos o principios de contabilidad generalmente aceptados que tenemos que tener en cuenta. Es decir, ¿qué significa eso? El resultado lo puedo sacar por diferencia patrimonial siempre que los balances que esté midiendo estén hechos en la misma unidad de medida y con el mismo criterio de evaluación, respetando los principios. Es decir, sé por este tipo, se me fue. Sé por este tipo de enfoque gané 50.000. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿este enfoque me dice como consecuencia por qué gané esos 50.000? ¿De dónde surgieron? No me los dice. Es decir, es una manera de sacar la diferencia patrimonial, el resultado por diferencia patrimonial, pero no conozco las causas. Sé que gané 50, pero no sé por qué. En cambio, el otro enfoque, que se llama por confluencia de ingresos y egresos, sí me permite conocer las causas. ¿Por qué? Porque este criterio, que también tenemos que tener en cuenta la misma igualdad en cuanto a la unidad de medida y al criterio de evaluación, hace a que yo digo, bueno, ese criterio por diferencias, por confluencia de ingresos y egresos, lo voy a sacar a partir del estado de resultados. El estado de resultados es uno de los estados básicos que debo realizar cuando hago el balance de la empresa. El estado de resultados justamente va a medir nada más que esos resultados. Es decir, me va a marcar cuánto vendí, a lo que vendí le voy a restar cuánto me costó comprar lo que vendí, porque si yo voy a vender pelotas, tengo que haber comprado las pelotas para poder venderlas. Entonces eso se le va a llamar costo. Y, es decir, ahí ya tengo una corriente positiva contra una corriente negativa. Lo que vendí contra lo que me había salido comprarla. Ahí voy a tener un margen de utilidad bruto, es decir, ventas menos costos.